Bienvenidos a un buen diálogo. Hoy voy a entrevistar al diputado Jesús Ramón Villa, diputado por el departamento de Rivadavia, uno de los principales integrantes del Frente para la Victoria, ahora Frente de Unidad Ciudadana para la Victoria, aquí en nuestra provincia. Se inició políticamente en este frente, si bien su militancia viene desde hace años en la política. Vamos a hablar con él sobre el actual presupuesto de la provincia de Salta, sobre cuáles son las perspectivas que tienen de dicho presupuesto, y también vamos a dialogar con él, obviamente, de la situación política de la provincia y cuál es su visión al respecto. Bienvenido, diputado, le agradezco su visita. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar. Recién decía, se está por aprobar el presupuesto de la provincia. ¿Cuál es la visión política que se tiene del presupuesto? Bueno, en primer lugar lo vamos a tratar al presupuesto y vamos a ver la posición de cada uno de los diputados, de cada uno de los bloques, para ver si realmente se lo va a aprobar o no. En definitiva, te cuento que la postura de nuestro bloque, del Frente para la Victoria, del cual soy presidente, anoche en reunión de bloque la decisión fue unánime en que vamos a votar en contra de este presupuesto. Primero en sintonía al pensamiento que tenemos, todo el partido. El diputado nacional Leavi ha sido un opositor al presupuesto nacional que están en sintonía con lo que es el gobierno de la provincia. Las políticas que lleva adelante Macri, creo que todos las conocemos y sabemos el ajuste, la recesión que hay, y vuelvo a reiterarte que nuestro gobernador, nuestro gobierno de la provincia, a través del doctor Urtubey, está en la misma sintonía y manda a sus legisladores nacionales a apoyar estas medidas que pegan cada vez más fuerte en los bolsillos de la gente, ¿no? No solamente en el que menos tiene, que es el que más lo siente y el que más lo padece, sino también en pequeñas empresas, medianas empresas. Prácticamente está haciendo un daño terrible a la ciudadanía con estas políticas que está llevando adelante, ¿no? El presupuesto contempla la quita total de subsidio, principalmente al transporte, que aquí en Capital por ahí se va a sentir más que en Rivadavia. ¿En qué afecta principalmente en el departamento de Rivadavia? En lo que hace a la quita de los fondos que recibían los municipios, por ejemplo, en la falta de obras públicas. Pero antes de entrar en lo que es este presupuesto, yo digo que por allí cuando vemos al jefe de gabinete y todos sus ministros que nos vienen a exponer sobre lo que va a ser el presupuesto, informándonos que este año va a haber un superávit de 800 millones y que para el año que viene se prevé un superávit de 200 millones, yo creo que es una tomada de pelo. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad que vimos los salteños, especialmente quienes representamos al departamento, vemos, en primer lugar, que no se ejecutan los presupuestos ni siquiera al 50%, y ya esto viene siendo reiterativo. Obras que se repiten, presupuesto tras presupuesto. La situación caótica que viven áreas sensibles, como por ejemplo educación. Educación donde hace años, no te digo un año, estoy diciéndote años, que hay una faltante de personal en lo que hace a cocineros, a maestranzas, a personal de servicio. Hay escuelas que están trabajando los papás a través de las cooperadoras. ¿Por qué? Porque las vacantes que se producen no son reemplazadas. Años que lleva esto. Bueno, hay una promesa que el año que viene la situación va a ser diferente, pero el que se quema con leche ve la vaca y llora y ya estamos ya. Lo mismo pasa en salud. Faltan profesionales médicos. Anoche hablando con médicos en el bloque, nos decían la faltante de médicos que hay en los hospitales de Capital y del interior. En el interior se acrecenta y se hace mucho más difícil porque no van los profesionales hacia el interior por distintos motivos. Y cuando decimos faltan médicos, también faltan, hay choferes de ambulancia, de hospitales, de área operativa, que son empleados, o mejor dicho, están en programas municipales y manejan ambulancia de salud pública. Y no de un año, 7, 8 años. Claro. Entonces, ves que hay personal que se jubila, que no lo reemplazan, o que están totalmente precarizados los empleados de la salud pública. De si no podemos tener superávit con Desde esto. los sectores del PRO le critican al gobierno de la provincia que dicen que hay un exceso de personal en el gobierno, de empleados públicos. Desde el Frente para la Victoria
se le critica que hay un faltante, lo cual que en el interior de la provincia se nota y sobre todo en los sistemas, en los no docentes en educación y en el asistente en salud. ¿Cómo se concilian esas dos visiones? Te cuento cuál fue la respuesta ante esta preocupación del PRO. Los jefes de cartera, los ministros, respondieron de que posiblemente en algunos lugares haya más gente de la que se necesita en instituciones, en establecimientos. Bueno, pero entonces ordenemos. ¿Hace cuánto tiempo que venimos ordenando? Si en una escuela de capital, ellos dicen más que nada en grandes escuelas, se refieren a capital, si en una escuela de capital tenés 20 ordenanzas y sabés que con 10 es suficiente, bueno, vemos cómo redistribuir las 10 y que no estén cocinando los papás en algunas otras escuelas, o sea, es sentido común, pero no lo hacen. Recién me decía, diputado, que hay una disminución de partida para los municipios. El gobierno sostiene que hay un aumento de partidas en cuanto a lo porcentual. Si bien por ahí no es el impacto, diríamos, monetario, porque hay un ajuste presupuestario, pero en cuanto a los porcentajes dice que son superiores. Bueno, a ver, en ese sentido, en el papel claramente está estipulado lo que decís. Pero la verdad vuelvo a reiterarte, como los presupuestos que se ejecutan o se vienen ejecutando ya vienen dejando que desear bastante, somos incrédulos ante esto. Por ejemplo, desde el gobierno por allí se hizo de que el año que viene se van a hacer alrededor de 1.000 o 1.000 y pico de viviendas para el año que viene. Cuando hablamos con Sorpudes claro es decir que el año que viene no se van a iniciar viviendas, se van a terminar la que están, porque necesitan también redeterminar precios a otras que vienen pidiéndolo y no son escuchados a través del dinero que venían de Nación. Eso ha afectado principalmente desde el presupuesto nacional, que bajó las partidas para viviendas sociales. Totalmente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vemos, por ejemplo, vos me dirás, aumentaron el dinero en lo que va a ser la parte social, todo lo que es la asistencia social, los planes sociales. Pero, por ejemplo, no vemos lo que sería importante que se refleje en un presupuesto, que es tratar de empezar a incentivar para la creación de manos de obra, de trabajo, que es lo que hemos perdido en los últimos tiempos en demasía. Entonces, allí es donde tenemos que hacer hincapié. Y, sin embargo, todo lo contrario. Entonces, esto es más que preocupante. Y vuelvo a reiterarte, hay políticas que desde el gobierno nacional nos han pegado muy fuerte y que este gobierno provincial estuvo en la misma sintonía acompañándolos o solicitándole a sus legisladores nacionales, tanto diputados nacionales como senadores, a que acompañen este tipo de medidas que nos pegan cada día más, ¿no? Diputado, en cuanto al tema de los municipios, por ejemplo, Urtubey con lo que era el Fondo Federal de la Soja había tenido muy buen gesto con los municipios, le transfería una partida extra que no le correspondía de por sí a los municipios. ¿Cómo lograron solucionar eso en vista de este nuevo presupuesto? Bueno, en el aumento hay alrededor de 200 millones más para la retribución de los municipios. De 400 millones que fueron este año, lo lleva a 800, de 400 a 600 y pico de millones, 620, no tengo acá los números, pero allí está tratando de compensar exactamente. La quita del fondo sojero que se le denominaba. Yendo un poco al tema político, usted hacía referencia al diputado nacional Sergio Leavi. Sí. ¿Se va a lanzar como candidato? ¿Ya es candidato? No, todas las intenciones están y bueno, de acuerdo a las reuniones que vinimos teniendo desde hace un tiempo a esta parte, claramente nuestro candidato a gobernador es el diputado nacional Sergio El Oso Leavi, porque creo que es en definitiva quien estamos marcando fuertemente una posición ideológica en la provincia, totalmente enfrentado a lo que es el pensamiento del gobierno nacional. Vuelvo a reiterarte lo que te dije hace un rato, aquí en el gobierno de la provincia está muy cerca, y no solamente el gobierno de la provincia, sino también el municipio de Capital, a través de Gustavo Sáenz, y el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo que el hombre en Salta del PRO y de Cambiemos es Gustavo Sáenz. Por allí, si de repente
el presidente dice Rana Villa es el hombre de Cambiemos en Salta, si no fuera así yo lo salgo a desmentir inmediatamente, sin embargo el que calla otorga y es la verdad. Entonces, ante esa posibilidad donde que estamos viendo, yo siempre digo, y estoy cada vez más convencido que los tiempos que se vienen, que ya hoy están, pero los que se vienen van a ser mucho más fuertes, se va a ver mucho más desde la gente, ya no el bipartidismo como se vio en alguna oportunidad en nuestro país, sino los bifrentismos. Acá va a haber dos frentes en el país, en la provincia, claramente identificados ideológicamente cada uno de ellos, ¿no? O sea, quienes representan al neoliberalismo, a la derecha, estarán por allá, y del otro lado hay muchos partidos que se van a formar un gran frente opositor a un pensamiento diferente, ¿no? La contingencia de los dos modelos en disputa. A través de los años esto, principalmente por ahí la gente dice no me han traído solución. Vemos la elección de Brasil, donde irrumpe un Bolsonaro, promete mano dura, nacionalismo, hiperconservadurismo y gana la elección y ya empezó a hacer cosas totalmente de las que prometió. ¿Cómo se cautiva a la gente desde la campaña electoral? Y es muy difícil, más los últimos tiempos, porque yo creo que hay una sociedad, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, que está teniendo una mirada diferente. Y a veces tenemos que interpretar esa mirada de nuestra propia sociedad para poder llevar adelante un proyecto político y gobernar un país, una provincia. Porque yo veo, por ejemplo, en nuestra provincia y en nuestro país, porque en su momento un Olmedo que llegó a diputado nacional y que hoy quiere ser candidato a presidente, en su momento había insinuado que quería ser gobernador, y ver que hay gente que lo sigue con el pensamiento que tiene, yo creo que nos da para reflexionar, ¿no? Porque, a ver, vos dijiste qué dio el populismo, si lo querés llamar de esa manera. No, yo creo que en Brasil sacó millones y millones de familias de la pobreza y los dejó siendo parte. En definitiva, diríamos, el modelo de Lula, del primer gobierno de Lula, era un modelo inclusivo, un modelo que se denomina nacional popular, más allá, más lejos de lo que son los populismos tradicionales. Así es. Que lo encara perfectamente Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, el dogma de la mayoría de aquellos que cree que es correcto, no es un manifiesto político. Está, comparto, sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son los errores de la política? Que los hay. Como para que nuestro país no irrumpa algo así, ¿qué tiene que corregir la política? Por ejemplo, el grado de corrupción que hay. Yo creo que es uno de los temas, yo digo que es uno de los flagelos que tiene la República, que tiene la democracia. Porque, claro, empiezan, cuando vemos con pruebas de que por allí algún funcionario de tal o cual gobierno ha delinquido a través de un hecho de corrupción, se generaliza rápidamente, se viraliza la información y se generaliza, y muchas veces hasta anticipándose, ya como te dije hace un rato, cuando uno ve, cuando uno se quema con leche, ya tiene experiencia en esto, entonces dice, bueno, mirá, robó esto, deben robar todos roban. Está el hartazgo de la sociedad que cualquier acusación es condenado por la sociedad. Es una condena social antes que haya prueba, etcétera. Tal cual. Y en ese sentido creo que nos debemos, quienes somos parte de la política, una gran autocrítica en este sentido. Es fundamental una autocrítica y, bueno, separar la paja del trigo. Quienes cometieron ilícitos, quienes fueron corruptos y hay pruebas concretas, deben estar presos. No tengo dudas de eso. Por el bien de la democracia. Hay una iniciativa de una ONG en Buenos Aires que se llama Ficha Limpia. No sé si ha tomado conocimiento. No, la verdad que no. Es típico de lo que se hace para hacer demagogia, para no hacer nada en contra de la corrupción. Es, si inicia una causa, si tiene algo en la ficha, no puede ser candidato. O sea, son absurdos. Sí. Obviamente que son. Es que no solucionan el problema de fondo que es la corrupción. En absoluto. El problema de fondo que tiene la política es la no discusión de cuál es el financiamiento de la política. Ahora, te digo, yo hablaba recién de la corrupción y hablo de los políticos, de los funcionarios que están ejerciendo, pero gran parte de responsabilidad tiene la sociedad, porque también tenemos una sociedad corrupta.
A ver. Los políticos no son exentos, no son Exacto, extraterrestres que bajan de no, salen de esa sociedad corrupta. Sí. Por eso lo que. Yo siempre lo digo, por ejemplo, y donde más vos lo podés apreciar, es en los pueblos chicos. En los pueblos chicos donde nos conocemos todos. Y a mí, yo tengo denuncias hechas por corrupción a intendentes, con pruebas, imputados, pero que bueno, duermen en cajones de la justicia que tenemos en nuestro país y que seguramente deben tener padrinos políticos o de poder que hacen que eso duerma y no se siga investigando. En un pueblo llega el intendente Juan Pérez. Y Juan Pérez nosotros lo vemos que era verdulero. Y tenía una bicicletita y salía. Y en 2 periodos Juan Pérez se volvió millonario. Cuando nosotros les explicamos a la gente cuánto es el sueldo que tiene mensualmente un intendente de un pueblo, nunca se puede hacer millonario. Indudablemente nos roba, como dice el criollo, a ojos vistos. Y después son impunes. O sea, robaron una vez, 2, 3, los denuncian, no le hacen nada. Y ya sigo robando. Yo tengo intendentes de Rivadavia, de los municipios de Rivadavia, que se hicieron millonarios, empresarios, con fincas, con vacas, con empresas de transporte. Uno tenía un camioncito que compraba y vendía hacienda y el otro era un carnicero. Entonces, esas son cosas que molestan. ¿Por qué molestan? Porque cuando llegan las elecciones, bueno, vamos a mirar si utilizan el dinero que acumulan para comprar voluntades, la gente lo sabe y lo vota. Entonces, ese voto es corrupto. Entonces esas son cosas que también hay que... Porque es fácil echar la culpa al otro. Sí, la afinidad moral también tiene que surgir desde el propio objeto a votar, ¿no? Y del sujeto que vota. Totalmente. Diputado, un gusto dialogar con usted. La próxima invitación, esperemos que sea con Leavi candidato a gobernador. Seguramente va a ser dentro de un frente. Vos recién decías, bueno, Frente para la Victoria, ahora Frente para la Victoria, Ciudadano para la Victoria, y quizás en las próximas, seguramente, no tengo duda que vamos a seguir siendo Frente, capaz que tengamos otro nombre, pero que sea más inclusivo, que tengamos una apertura como Partido de la Victoria, que hoy creo que es un partido que convoca y que hay muchas posibilidades de llevar adelante un proyecto político, pero siendo amplio, abriéndonos y que hay muchos partidos que coinciden con nosotros en ese sentido, más que nada para poner una salta diferente, ¿no? Porque, vuelvo a reiterarte, acá en la provincia ya tenemos casi 30 años de los 35 años gobernados por un sector muy especial. Muchas gracias por su visita. No, gracias. A todos ustedes también muchas gracias.